Hola a todos y bienvenidos. Nos alegra mucho tenerlos aquí en un canal dedicado a curiosidades, lore profundo e historias fascinantes del universo de El Señor de los Anillos. En el vídeo de hoy, nos adentraremos en un análisis de estilo documental sobre los dragones más aterradores jamás creados por Morgoth, explorando figuras como Glaurung, el padre de los dragones, y Ancalagon el Negro, el mayor dragón que jamás haya surcado los cielos. Si disfrutan este tipo de análisis profundos sobre Tolkien, por favor consideren darle me gusta al vídeo y suscribirse al canal. Aún estamos creciendo, y su apoyo marca una verdadera diferencia. Ahora, viajemos de regreso a la Primera Edad y descubramos cómo los dragones de Morgoth transformaron el destino de la Tierra Media. En las primeras guerras de la Primera Edad, Morgoth se encontró atrapado en un prolongado y brutal estancamiento. Los Noldor, recién regresados a la Tierra Media, lograron contenerlo, cercando a sus fuerzas dentro de la fortaleza de Angband durante casi 4 siglos. Los orcos por sí solos ya no bastaban para romper el asedio, y Morgoth comprendió que la victoria exigiría un arma distinta a cualquier cosa que sus enemigos hubieran enfrentado antes. De esa necesidad surgió una de las creaciones más espantosas de la historia de Arda, el dragón Glaurung. Glaurung, más tarde conocido como el padre de los dragones, aún no era el terror colosal en el que se convertiría. A diferencia de los dragones alados de años posteriores, era una criatura de la tierra, vasta y serpentina, engendrada para el fuego y la dominación. En el año 260 de la Primera Edad, todavía joven y no completamente desarrollado, Glaurung desafió la orden de Morgoth y emergió prematuramente de Angband. Su aparición repentina conmocionó a los Noldor y, aunque su fuerza era incompleta, los hizo retroceder desde Aer Galen, forzando una retirada hacia Dorthonion y la Seret Wedrin. Por un breve momento, pareció que la nueva arma de Morgoth podría inclinar el curso de la guerra. El fuego de Glaurung abrasó las llanuras y el miedo se propagó rápidamente entre los elfos. Sin embargo, su triunfo fue efímero. Fingon, alto rey de los Noldor, llegó con rapidez al frente de guerreros montados, rodeó al dragón y lo hirió. Humillado y expulsado, Glaurung huyó de regreso a Angband, y Morgoth comprendió el precio de haber revelado demasiado pronto su mayor arma. Enfurecido y calculador, Morgoth prohibió a Glaurung abandonar Angband durante casi 2 siglos. Allí, en las profundas fosas y hornos del reino del Señor Oscuro, el dragón creció hasta alcanzar toda su terrible plenitud. Cuando Glaurung volviera a emerger, ya no sería un terror impulsivo, sino un instrumento de destrucción perfeccionado, listo para remodelar el destino mismo de Beleriand. En el año 455 de la Primera Edad, Morgoth finalmente desató a Glaurung una vez más. Ahora completamente desarrollado, el padre de los dragones encabezó el mayor ejército que Angband había reunido hasta entonces, una vasta hueste de orcos apoyada por Balrogs y coronada por la terrible presencia del dragón. Glaurung irrumpió en Aer Galen, y esta vez no hubo forma de detenerlo. El fuego barrió las llanuras, y la tierra antaño verde quedó totalmente destruida, transformada en el yermo desolado que sería conocido para siempre como Anfauglith. 17 años después llegó el intento final y más desesperado de los pueblos libres por quebrar el poder de Morgoth. La unión de Maedhros reunió a elfos, hombres y enanos en una alianza colosal, marchando contra Angband desde el este y el oeste en lo que se conocería como la Nirnaeth Arnoediad, la batalla de las lágrimas innumerables. Durante un tiempo, la esperanza perduró, pero en la tercera mañana de la batalla, Morgoth reveló su movimiento decisivo. Glaurung y su prole entraron en el campo, y el terror se extendió entre los ejércitos de elfos y hombres cuando sus formaciones se quebraron bajo el asalto del dragón. En el frente occidental, el avance de Glaurung fue enfrentado por los enanos de Belegoth, liderados por el señor Azaghal. Portando grandes máscaras forjadas para resistir el fuego de dragón, los enanos mantuvieron su posición allí donde otros no pudieron. Aunque la fuerza de Glaurung era inmensa, su piel aún no era impenetrable. Los enanos lo atacaron con sus armas, empujándolo a una furiosa ira. En el caos, Glaurung aplastó a Azaghal, pero con sus últimas fuerzas, el señor enano hundió un cuchillo profundamente en el vientre del dragón. Herido y enfurecido, Glaurung se retiró del campo, aunque la batalla ya estaba perdida. La Nirnaeth Arnoediad terminó en una derrota catastrófica para los pueblos libres. Innumerables elfos y hombres cayeron, y Morgoth emergió como el amo indiscutido del norte de Beleriand. Sin embargo, incluso en la victoria, Glaurung no vagó libremente.
Casi 40 años pasarían antes de que Morgoth volviera a llamar a su primer dragón, esta vez para aplastar uno de los últimos reinos que aún lo desafiaban, Nargothrond. Para el año 495 de la Primera Edad, el dominio de Morgoth se extendía sobre casi todo el norte de Beleriand. Pocos reinos aún se atrevían a oponérsele abiertamente, y entre ellos se encontraba Nargothrond. Su rey, Orodreth, había mantenido durante largo tiempo el secreto y la defensa, pero su determinación se vio debilitada por los consejos de Túrin, hijo de Húrin, cuyo orgullo y sed de batalla abierta resultarían desastrosos. Provocado por incursiones repetidas y convencido de que la fuerza debía mostrarse de manera abierta, Orodreth abandonó por fin la cautela. Morgoth vio su oportunidad y actuó sin demora. Envió a Glaurung, ahora sin igual en poder, al frente de una gran hueste de orcos hacia Nargothrond. En lugar de permanecer tras sus defensas, Túrin y Orodreth marcharon a enfrentarse al enemigo en la batalla de Tunhalat. Fue un error fatal. El ejército élfico fue aplastado, Orodreth cayó muerto y Túrin fue obligado a retroceder, incapaz de alcanzar la ciudad antes de la llegada del dragón. Glaurung avanzó sin obstáculos, cruzó el puente de Nargothrond, pasó sobre el río Narog y destrozó las grandes puertas, tomando la ciudad con una facilidad aterradora. Fue allí donde otro aspecto del poder de Glaurung se hizo plenamente conocido. No solo el fuego y la fuerza, sino también el dominio de las palabras y de la voluntad. Cuando Túrin regresó por fin y se enfrentó al dragón, se encontró inmovilizado por la mirada de Glaurung, incapaz de alzar su espada o huir. Mientras los cautivos de Nargothrond eran conducidos ante él, Glaurung habló a Túrin y le ofreció una elección cruel. Podía perseguir a los prisioneros e intentar salvar a Fainduilas, la princesa élfica, o podía dirigirse al norte, a Dor Lomin, y rescatar a su madre y a su hermana, a quienes el dragón afirmaba que vivían en la miseria y el cautiverio. Entonces Glaurung retiró su mirada, dejando a Túrin aturdido, como si despertara de un sueño. Confundido y atormentado, Túrin se dio la vuelta, creyendo las mentiras del dragón. A sus espaldas, Glaurung rió con malicia, pues Morwen y Nienor habían abandonado Dor Lomin hacía ya mucho tiempo y ahora habitaban a salvo en Doriath. Tras reclamar Nargothrond como propio, Glaurung expulsó a los orcos, les negó un mayor saqueo, destruyó el puente y se tendió sobre el tesoro, gobernando la ciudad caída como un rey dragón. En el año siguiente a la caída de Nargothrond, Glaurung se encontró con Morwen y Nienor mientras viajaban hacia la ciudad en ruinas en busca de noticias sobre Túrin. Al percibir su aproximación, el dragón se tendió dentro del río, liberando calor y vapores fétidos que se alzaron en un espeso vapor, sembrando la confusión entre su comitiva. Separada de sus guardias élficos, Nienor se encontró cara a cara con Glaurung. Una vez más, el dragón utilizó su terrible poder de la voluntad, pero esta vez con un propósito distinto. Despojó a Nienor de todos sus recuerdos, dejando su mente vacía y quebrada, y la hizo huir hacia lo salvaje. Al regresar a Nargothrond, Glaurung se percató de la presencia de Mablung, uno de los elfos que habían acompañado a Morwen y Nienor. En ese instante, se reveló el profundo vínculo entre Morgoth y su primer dragón. Glaurung habló con una voz que no era enteramente la suya, haciendo eco de la malicia de su amo. Mientras se volvía hacia la ciudad, la risa de Morgoth parecía seguirlo, fría y lejana, como una sombra que se extendía desde las profundidades de Angband. Durante varios años, Glaurung gobernó Nargothrond como un rey dragón, enviando bandas de orcos a saquear las tierras cercanas. Para el año 498, estos ataques alcanzaron el reino de los hombres de Bretil, sacando a Túrin de su escondite una vez más. Al año siguiente, el propio Glaurung partió para enfrentarse a su enemigo. Túrin, recordando el destino del señor Azaghal, anticipó el camino del dragón y se ocultó en la garganta de Kaved en Aras. Cuando Glaurung extendió su enorme cuerpo a través del desfiladero, Túrin atacó, hundiendo su espada Gurtang profundamente en el vientre del dragón. Incluso en la muerte, Glaurung seguía siendo peligroso. Cuando Túrin retiró la hoja, la sangre del dragón se derramó sobre su brazo, quemándolo y sumiéndolo en la inconsciencia. Más tarde, la esposa de Túrin, Niniel, llegó al lugar y lo encontró aparentemente muerto. Con su último aliento, Glaurung reveló su engaño más cruel. Niniel era en realidad Nienor, la hermana de Túrin, y sus recuerdos regresaron de inmediato. Abrumada por el horror y el dolor, Nienor se arrojó al río que corría abajo. Túrin despertó poco después,
conoció la verdad y se arrojó sobre su propia espada. Con la muerte de Glaurung, Morgoth perdió a su primer y más astuto dragón, pero la sombra de los dragones estaba lejos de haber terminado. Con la muerte de Glaurung, Morgoth sufrió un golpe significativo, perdiendo no solo a su primer dragón, sino también a uno de sus servidores más astutos. Sin embargo, la era de los dragones estaba lejos de haber terminado. Otros dragones, conocidos colectivamente como la prole de Glaurung, ya fueran descendientes suyos o simplemente de la misma y temible estirpe, continuaron sirviendo la voluntad de Morgoth. Estas criaturas traerían la ruina en batallas posteriores, demostrando que Glaurung había sido solo el comienzo. Tan solo 11 años después de la caída de Glaurung, Morgoth volvió a atacar, esta vez contra la última gran esperanza de los Noldor. Por fin había descubierto la ciudad oculta de Gondolin. Con brutal precisión, lanzó un asalto abrumador, enviando una vasta hueste de orcos, balrogs y dragones. El ataque llegó como una sorpresa devastadora. Gondolin fue violada, gran parte de su pueblo fue masacrado y la propia ciudad fue destruida entre fuego y sangre. Aunque se desconoce el número exacto de dragones implicados, se dice que eran muchos y terribles, aumentando aún más el horror de la caída de Gondolin. Aparte de Glaurung, solo 2 dragones de la primera edad son mencionados por su nombre en las historias. Uno es Gostir, cuyo nombre significa mirada del terror, aunque poco más se sabe de él. El otro no aparecería hasta el conflicto final y más grande de la edad, la Guerra de la Cólera, que comenzó en el año 545. Por fin, los Valar actuaron abiertamente contra Morgoth, enviando la hueste de Valinor a la Tierra Media. Elfos, hombres, Maiar y quizá incluso los propios Valar marcharon a la guerra contra los incontables ejércitos de orcos de Morgoth y sus Balrogs restantes. Esta guerra se prolongó durante 40 años, remodelando las tierras de Beleriand. En sus últimos años, cuando la derrota se cernía sobre él, Morgoth desató su última y más terrible creación: los dragones alados, nunca antes vistos en la Tierra Media. Al frente de ellos se encontraba Ancalagon el Negro, el dragón más grande y poderoso que el mundo hubiera conocido jamás. Fuego y relámpagos llenaron los cielos mientras los dragones alados hacían retroceder. Con la caída de Ancalagon el Negro, el curso de la Guerra de la Cólera cambió de manera decisiva. El ejército de Valinor recuperó el dominio de los cielos y presionó su ventaja en tierra, aplastando lo que quedaba de los ejércitos de Morgoth. Los orcos fueron masacrados o dispersados, los Balrogs fueron destruidos y el poder de Angband quedó finalmente quebrado. Por fin, el propio Morgoth fue capturado, encadenado con Angainor y arrojado a través de la Puerta de la Noche al vacío intemporal más allá del mundo. Su largo reinado de terror en la Tierra Media llegó a su fin. Sin embargo, no todos los servidores de Morgoth fueron destruidos por completo. Algunos pocos restos escaparon de la ruina final, huyendo hacia la sombra y el exilio. Entre ellos se encontraban orcos, Sauron, un único Balrog superviviente y algunos de los dragones que habían evitado la destrucción en las batallas finales. Estos dragones huyeron lejos de las tierras de los elfos y de los hombres, retirándose a las regiones heladas y desoladas del lejano norte. Allí, en el Yermo del Norte, encontraron refugio. Con el paso del tiempo, infestaron y se reprodujeron en una región inhóspita que más tarde sería conocida como el Páramo Marchito. Aunque disminuidos respecto a su antiguo poder, el legado de los dragones de Morgoth perduró. De esos páramos helados surgirían nuevas generaciones de dragones de fuego, criaturas moldeadas por una malicia ancestral y un hambre insaciable de oro. En los largos años que siguieron, la Tierra Media comenzó a sanar de la devastación de la Primera Edad. Beleriand mismo fue quebrado y en gran parte sumergido bajo el mar, y el mundo entró en una nueva era. Sin embargo, el recuerdo de los grandes dragones no fue olvidado. Su sombra persistió en canciones, leyendas y temores, como un recordatorio de una época en la que la voluntad de Morgoth remodeló el destino del mundo a través del fuego y el terror. En la Tercera Edad, los descendientes de aquellos antiguos dragones volverían a atormentar a los pueblos libres. Desde el Páramo Marchito surgieron poderosas bestias que acosaron a los enanos del norte, custodiando tesoros robados y sembrando la ruina allí donde se asentaban. Entre ellas se encontraba Smaug, cuyo nombre se volvería sinónimo de la estirpe de los dragones en las edades posteriores. Así, aunque Glaurung y Ancalagon el Negro pertenecían a un pasado lejano, su legado perduró. Los dragones de Morgoth habían caído,
pero el fuego que desataron sobre la Tierra Media ardería en la memoria y en el mito mucho después de que la Primera Edad hubiera pasado a la historia.